Bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la última semana dedicada para revisión de preguntas y respuestas. Así que, por favor, pues, seamos activos en las respuestas. Claro, esto nos va a servir para revisar algunos temas. Yo siempre me detengo un poco en las preguntas para revisar un poquito más en detalle la pregunta, tratarla de desglosar un poco y vamos a ir avanzando así. Si hay alguna pregunta a lo largo de estas 2 horas, por favor me la dejan saber. Ya saben que hacemos a la pausa y discutimos lo que puede ser el caso de ampliar un poquito. Así que esta noche nos vamos a dedicar a revisar lo que es flebotomía y también algunos otros temas que se platicaron a lo largo de las pasadas 3 semanas, que incluían lo que era HIPAA. También vimos lo de OSHA, lo de las diferentes especialidades en los hospitales y vamos a ir variando un poquito. No voy a hablar de electrocardiograma esta noche, sino que el próximo jueves, pero sí vamos a hablar de algunas preguntas que tienen que ver con otros temas que no es flebotomía, porque recuérdense que el examen va a preguntar flebotomía, EKG y también las otras cosas que vimos, que era anatomía, fisiología. Entonces, vamos a ir variando porque se pregunta de todo. Vamos a esta primera diapositiva para recordarles que la asociación está ofreciendo cada mes los cursos, como el que ustedes están ahora ya esta semana finalizando y luego tomando el examen. Vamos a la primera pregunta. Dice cuando nos preparamos para realizar una toma de muestra, en este caso sería de sangre por venopunción, ¿cómo debemos de posicionar al paciente? Ahí le doy cuatro opciones. Léala y la mejor opción de las cuatro, ¿cuál sería la posición El 4. más adecuada? El 4. ¿Cuál? El 4. The El 4. patient, sí, the patient arm should have the spin being the at the elbow. Tiene un poquito debería tener una posición. Bueno, lo ideal, lo que sucede a veces con el de tener en la posición eh, con un poquito de curvatura, que sería como lo que dice ahí slide bend, sería como un pequeño doblez. Es que también la vena se dobla un poco. Entonces lo ideal es tener el brazo en una posición recta, como lo ven en la foto. Yo traté de ponerle una foto que fuera como ejemplo para lo que van a ver ya en la práctica. El brazo recuérdense que la vena la tenemos que estirar para que sea más fácil accesible cuando se coloca el torniquete, que el torniquete habíamos dicho que lo debemos de colocar más o menos a 3-4 pulgadas por arriba del punto de venopunción, no tenerlo más de 1 minuto y la posición tendría que ser una posición línea recta, más o menos del hombro hacia la muñeca. Ese sería lo ideal que debemos de hacer. Ahora veamos esta, dice, en cuanto a una prescripción, lo que es bien importante, lo que se conoce como posología o administración de medicamentos por parte de lo que es enfermería y también los asistentes médicos muchas veces ayudan mucho en esto cuando ya sea la enfermera o el médico le da la autorización de administrar algunos medicamentos, podría hacerlo. Sin embargo, hay que saber leer la indicación y conocer de qué se está diciendo. En esta que está al frente dice Demerol 75 miligramos intramuscular cada 4 horas, las veces que sea necesaria por dolor severo. ¿Qué tipo de orden es esta?
PR, a ver, PR, PRN. la El 3, PRN, la 3, PRN. la 3. Sí, PRN. Esta es la que se conoce como las veces que sea necesaria o viene el PRN viene lo que se conoce como ProRenara y es las veces que sea necesario. Significa de que la indicación debe de conocer o debe dar a conocer la condición por la cual el medicamento debe ser administrado al paciente. Ahí dice muy claramente que es por dolor severo. Si llegó las 4 horas posteriores y no había dolor severo, no se cumple y se cuentan las siguientes 4 horas. Si, siempre hay que revisar también cuando dice PRN, ver cuándo fue la última vez que se cumplió. Si la última dosis fue un intervalo menor al que la indicación expresa, en este caso dice 4 horas, no se debe de cumplir, aunque haya dolor severo, porque la indicación dice cada 4 horas. Sin embargo, también hay que poner la condicionante de que si el dolor es severo y no se han transcurrido las horas que dice la indicación, se debe de hacer una pregunta al médico tratante y él evaluará si cumple una dosis de la misma medicación o de otro medicamento que pueda hasta actuar como sinergista en la indicación. Al lado derecho de la pantalla les muestro otras abreviaturas que se pueden ver. Por ejemplo, la de gotas, la de PR, que sería por recto, IV, IV intravenoso, intramuscular y la subcutánea, que sería la otra. Luego las otras indicaciones dice single, sería una dosis única, rutina, dependiendo de la indicación de la farmacéutica. Algunas ya traen una indicación estándar. Y la STAT, que sería de urgencia. Cuando vimos lo de los récords médicos, hablamos de un método que utiliza la abreviación SOAP para ordenar la información en el récord. ¿En qué sitio se colocan los signos vitales en este método SOAP? En el O, En el O, en el O, el B, el O. en el B, en el O, sí. Recuérdense, acá el O sería lo objetivo, es lo que se puede constatar a través del tacto, el oído, el olfato, la palpación, que sería el tacto, y otros medios como podrían ser la toma de signos vitales que va en el O. Entonces, el SOAP tenemos el S, que sería el subjetivo, que es lo que el paciente expresa. No es corroborable, pero es lo que el paciente dice, que tiene dolor, que tuvo rash, que se sintió mareado, que ha estado tomando X, Y medicamento, que no ha tenido mejoría. Esa sería la parte subjetiva S, la parte O, objetiva, corroborable. Y luego tenemos lo que es el A, que sería el assessment o la evaluación, que es donde se coloca el problema o el diagnóstico. Y luego tenemos la parte de la P, que sería el plan. Si hay dos problemas, hay dos planes. O sea, hay un plan por cada problema. Así que el PEA sería lo que sería también plan o tratamiento. Entonces, aquí les puse un rectángulo rojo para ubicar dónde vamos a poner lo que son los signos vitales, que sería acá. Ahí está, recuerden, la presión arterial, el pulso, frecuencia respiratoria, la temperatura y luego también las medidas antropométricas, que son el peso y la talla. Cuando hablamos de la anatomía y fisiología, hablamos de los sistemas del cuerpo, y en uno de los sistemas que tenemos en el cuerpo es el responsable de la producción y secreción de hormonas, ya sea por vía de sangre o por acción local. ¿Cómo se llama ese sistema?
Endocrine. El sistema endocrino, sí. A ver, El sistema endocrino. ¿qué sería sistema endocrino? Entonces, el sistema endocrino, sabemos que nuestro cuerpo lo usa para regularizar, organizar funciones y tenemos distintas glándulas en el cuerpo que se encargan de secretar y la acción de muchas de esas hormonas son a distancia de la glándula que las produce. El cuerpo las transporta a través del sistema cardiovascular, sistema circulatorio. Ahí tenemos las glándulas tiroidea, paratiroidea, el pituitaria, la adeno y neurohipófisis, la glándula pineal, el timo, las suprarrenales o adrenales, el páncreas y las de los órganos femenino y masculino. Entonces sería básicamente el sistema endocrino. Las otras opciones son otros sistemas de nuestro cuerpo que también dijimos que son muy importantes todos. ¿No? Bien difícil obviar uno de ellos y decir que me puedo dar el lujo de no tener uno. Un paciente que llega a la unidad de emergencia o a la consulta donde ustedes estén con una sospecha de una posible desgarro de la córnea y desprendimiento de la retina, que es urgente, se refiere a otro nivel de atención. ¿Cuál sería el médico que tiene que ver con estos problemas que se han descrito? Ophthalmology. El D. La D. ¿El oftalmólogo? Sí. La D. Sí, sí, es correcto. La D sería el especialista a cargo de lo que es la parte de tratamiento médico y si hay que intervenir quirúrgicamente, sería el oftalmólogo el encargado de ejercer esa tarea como profesional. Cuando hablamos de lo de HIPAA y el manejo de los cuadros médicos y todo eso, se habló de lo que es la posible presencia de un error, que muchas veces recuérdense que no nos damos cuenta, pero ya a los 3, 5 minutos caemos a cuenta de que sí, se cometió un error en el expediente, ya sea de numérico o de la parte de oraciones o descripción de un paciente. En ese caso, ¿quién es el que debe corregir este error? Defecto, un mes de error. La persona que cometió el error, ¿verdad? La persona que cometió el error. ¿Y se recuerdan cómo podemos corregir un error? ¿Cómo lo harían ustedes? Sí. Y ahí al costado poner la corrección, lo que es correcto. Solo tachar con una línea. Con una línea. Sí. Sí, con una línea y escribir arriba, al lado. Escribir error y la fecha del error. Y la firma. La firma. Sí. Muy bien. Básicamente es eso. Nunca debemos de borrar o tachar, como se ocupa también esa palabra tachar, que es como hacer así, que tratando de ocultarlo. No se puede tampoco usar blanqueador del chelito, del whiteout, sino, como ustedes lo dijeron, solamente se traza una línea sobre el error, se marca como error y se coloca la corrección y junto a la corrección debe de poner sus iniciales, fecha y la hora. O sea, en este caso, como asistente médico sería MA, su apellido y ya. Y ya se corrige el error. Así se hace de manera, ya sea por papel y lápiz, que es más raro, pero se puede hacer de esa manera, como se podría hacer la corrección de la entrada en el expediente. Muchos expedientes, ahí sí también hay que hacer la aclaración. Muchos expedientes, una vez ya se cierren,
quedan como ya enllavados y solamente tiene acceso a él el administrador de la aplicación que lleva ese cuadro clínico, que por ejemplo la TINA, ellos tienen administradores y el objetivo de esto, de que lo hagan así ellos, es tratando de evitar que alguien quiera corregir un error que fue ocasionado por una negligencia. O sea, recuerden que el error se tiene que hacer, la corrección, tan pronto se descubre y lo ideal es descubrirlo antes de que usted enllave esa nota del día. Si yo ya le pongo submit y cierro, muchas veces, si yo no soy el administrador, sino el otro, ya no puedo yo corregirlo. Es bien difícil. Ya sería hablar al lugar y ya justificar de una manera bien, con muchas preguntas, por qué se va a hacer la corrección. Pero si se define el error inmediato, es que se hace la probable corrección así. Ahora, veamos este que dice, ¿cuál de los siguientes abordajes es considerado el mejor en cuanto a una persona que no hable inglés y que llegue a la clínica, al hospital donde ustedes estén? ¿Cuál sería mejor forma de ayudarle a esa persona? La D. Buscar un traductor profesional. Sería la D, buscar o solicitar un traductor profesional médico para el paciente. Ujú. Eso es correcto. Actualmente existe lo que se llama el Patient Care Partnership, que es una forma de ayudar al paciente, de acompañarlo en el cuidado al paciente. Y este momento de ayudar también es muy importante, ya que involucra al paciente que está en el cuidado involucra al paciente y involucra al médico. La regla es que si por alguna razón el paciente no entiende o necesita ayuda para hacerle la charla con el médico más entendible para él, el hospital debe hacer el mejor intento de ayudarle, y eso incluye la presencia de un traductor médico profesional, como lo es en esta fotografía, que ya hay en la mayoría de hospitales, hay de todos los idiomas. Ya, si no puede estar de forma presencial como lo está esta señora, que usted la ven, está frente a él, muchas veces, en algunos casos, no va a estar presencial así como ella frente al paciente, pero sí hay una posibilidad de hacerlo como en base a una iPad, como que fuera un Zoom, ya hay o el audio, y se puede traducir a cualquier idioma, ya sea hebreo, hindú, ruso, español, chino. Hay varias opciones de hacer la traducción de manera simultánea, sincrónica, y que el paciente tenga esta posibilidad de ayuda al momento especialmente si va a ser necesario que él firme un consentimiento por algún procedimiento quirúrgico o un tratamiento que va a aceptar. Ahora veamos lo que es la parte de anatomía y fisiología, que músculos que actúan a nivel de la articulación de las rodillas hacen dos movimientos. ¿Cuáles son esos movimientos? La A. La C, flexión and La extensión. C. Sí. Flexión y extensión. La C. Y la C. Sí, a nivel de la rodilla, básicamente los movimientos que hace la parte anterior, que es básicamente en el muslo se generan los músculos que van a actuar sobre la articulación de la rodilla. Así que tenemos en el ángulo acá, en la articulación que está digamos, a 180 grados. Cuando se disminuye el ángulo, se provoca una flexión de la rodilla, que sería acá.
y de la disminución de ese ángulo, ampliarlo nuevamente, ya sería una extensión. En varias partes del cuerpo tenemos esos mismos disminución de ángulos y aumento de ángulos. Y eso va para los miembros superiores, va para lo que es el cuello, la cintura también. Recuérdense que podría haber algún movimiento que ya la persona haga una flexión y luego extensiones. Los movimientos laterales, como puede ser rotaciones mediales y extensiones laterales, son ya acciones de lo que es la cadera. Esta otra pregunta, cuando vamos a sacar sangre, ¿por qué dejamos a los tubos o a los botecitos de cultivo de sangre para ser llenados primero? En el orden de los tubos. La A, to prevent cross-contamination. Sí. Básicamente cuando vimos en el orden de lo que acepta la cría, en el orden de los tubos, si va a haber una presencia o hay una orden de que hay que hacer una toma de sangre para cultivo, ese sería el número 1. Caso contrario, viene la secuencia que ya conocemos. Ya vamos a hacer más preguntas más adelante, pues eso no las quiero decir en este momento. Pero si el cultivo de sangre es hay que hacerlo de primero para evitar contaminación cruzada. ¿Qué sucede si dejamos el torniquete más tiempo, más de 1 minuto, durante una venopunción? ¿Qué podría suceder? La número 3. Hemoconcentración. La hemoconcentración. Sí. Recuérdense que eso lo vimos en el video. Y el video que vimos el otro día fue bien ilustrativo, muy educativo, porque mencionó muchas de las cosas que lo preguntan en el examen. Y una de ellas era el tiempo del torniquete. Era la hemoconcentración. Tan pronto se obtenga un flujo sostenido, ya tiene que retirarse el torniquete. Si usted venga acá, nuevamente vemos la posición del brazo en línea recta, más o menos del hombro hasta la muñeca, y la presencia del llenado ya del tubo acá, se ve. Ya la persona que está haciendo la flebotomía está por hacer ya el retiro del tubo. Y otra cosa que dijo también el doctor Restituyo es que hay que aprender a hacer el nudo del torniquete para que sea una liberación del torniquete bien suave y fácil. Que con una mano nosotros podamos de un galón ya deshacernos del torniquete sin tener que hacer uso de la otra mano. O sea, tiene que ser, eso se aprende a hacer el amarre del torniquete para que solamente tenga como una chonguita y se ala y ya se libera el torniquete tan pronto el flujo de sangre se establezca. Los tubos de colección de sangre serían en este caso los vacutainers. ¿En qué momento se rotulan? Si ustedes se recuerdan, en el video también se vio. ¿En qué momento la señorita rotulaba los tubos ya de colección de sangre? Se puede conectar la 3. La 3. La número 3. Después de que Sí, así es. Siempre se hace en ese momento porque ya usted está seguro que se realizó la colección del espécimen. Entonces, aquí lo vemos en esta fotografía. Ya se retiraron los tubos, se coloca la gasa, se pone el dispositivo de seguridad sobre la aguja, se descarta la jeringa. Luego ya la persona puede proceder a poner sus iniciales, poner la fecha de hoy, la hora en la cual se hizo la venopunción, y ya sería
el llenado completo. También otra cosa que hay que ver es cómo se pone la etiqueta, y acá lo ven ustedes en esta fotografía, se ve bastante bien. Tiene que haber más o menos una distancia de más o menos 1 a 1.5 pulgadas de la posición de la etiqueta, que tiene que ser así en forma longitudinal, separada de esa distancia que les acabo de decir, de la goma del tubito este de color. Esa es la forma correcta de hacerlo. No se puede poner sobre esa porque al retirarlo se va a romper. La etiqueta no puede estar así como doblada o que sea sobrepuesto en la zona de la lectura del scan. Muchas de ellas están en una lectura de scan. También tiene que estar visible y estirada. ¿Cuál de las siguientes pruebas podría requerir el manejo de una cadena de custodia, una forma de cadena de custodia? La 3. Drop screen. Sí, la 3. Las pruebas de droga. Sí. Sí, aquí les pongo yo unas fotografías que encontré, porque por lo menos este tubito yo lo he trabajado mucho y lo hemos usado mucho. Es un contenedor de orina y se usa mucho en clínicas de manejo del dolor, en el cual pacientes están siendo tratados por dolor intenso, están usando Percocet y otro tipo de medicamentos para el dolor. Entonces, una de las promesas que ellos hacen cuando inician tratamientos de dolor y firman un acta como un compromiso con la clínica y el médico que los está tratando, es que durante el tiempo de que estén recibiendo medicamento para el dolor, medicamento controlado para el dolor, ellos no pueden hacer uso de ningún tipo de droga recreativa. Ahí va lo que es la cocaína, la marihuana, cualquier otra, ninguna anfetamina ni nada. Caso contrario, ese sería ya una condición de suspensión del medicamento y ya hasta botarlo en la clínica. Entonces, estas pruebas de orina, como son bien al azar, el paciente no sabe en qué visita se lo van a pedir. Entonces, se pueden hacer para lo que yo les dije, para lo que es una prueba de droga. También lo usan para alcohol. En algunos casos es para medir alcoholemia, niveles de alcohol en la sangre, por una diferente situación. Muchas variadas situaciones. Ahí puede ir para pruebas antes de entrar a un trabajo, se puede hacer como pre-employment, una evaluación pre-empleo. También para una prueba de rutina de droga, como les acabo de decir. Entonces todo esto, si ustedes ven, el de la derecha acá, ya vienen las cajitas, se vienen estas contenedores de boca ancha, porque muchas veces el espécimen se tiene que transferir de una como tacita, en el caso de señoras, y se tiene que transferir a esta otra, entonces son contenedores de boca ancha, y algunos también tienen una cintita por acá, que se ve acá, que son como medidores de la temperatura. Que también la temperatura es bien importante porque usted sabe que es una orina reciente. Ya una orina, hay personas que también ya traen orina de la calle y las traen en una bolsa, solo las trasiegan. Entonces hay mucha forma de que tratar de engañar al sistema. La gente lleva orina de afuera. Pero si ustedes saben, la orina pierde temperatura y ya estas strips que están acá, que son sensibles a la temperatura, no marcan. Entonces eso ya también es un criterio de que la orina no es reciente. Entonces, ya una vez se llene todo esto, ya se cierra, se llenan unas formas que son parte de la custodia, de la cadena de custodia de la muestra de orina, y de esta forma se demuestra integridad y que se ha mantenido de una manera completa la custodia y que se han mantenido los sellos.
de estos envases, de estos contenedores. Algunas de estas cosas también se les coloca un como sticker, una etiqueta sobre él. Ya una vez se cerró, se le pone una alrededor acá así. Y que también ya esa la puso usted, que lo recibió, que usted inicia la cadena de custodia, que no se puede romper hasta que llegue al laboratorio. Entonces, estas son especímenes que necesitan cadena de custodia. Hablemos un poquito de lo que son el color de tubos. Por ejemplo, esta prueba dice una prueba de sangre que requiere el uso del tubo evacuador de color verde. ¿Cuál sería? La A. La La A. Sí, la A es para el color verde claro y el color verde oscuro, como lo ven acá. Entonces los dos tienen como el anticoagulante, una es la sodio heparina y la otra es la litio heparina. Entonces los dos son pruebas que se usan para la química de sangre en pruebas de urgencia, pero en esta palabra está. Entonces, en ambos casos, ya sea el verde claro o oscuro, logra el objetivo que se está preguntando. ¿Cuál de las siguientes debe ser puesto en un transporte que lleve que vaya frío? Russian ice. Ajá, la que sería hielo machacado, hielo picado. Sí, acá les puse una fotografía que es un poquito curioso porque sí se logra el objetivo de tener un ambiente fresco. Sin embargo, en esta fotografía se ve que el hielo ya se está deshaciendo. Lo ideal es que la prueba se coloque muy rápido en el hielo de transporte, que eso podría ser un hielo picado, como dice ahí, pero no hay que darle tanto tiempo como que se deshaga y se convierta en agua, como acá se ve. Tiene que ser hecho rápido. Por ejemplo, los gases arteriales, cuando se toman, se pueden mover de la zona donde se tomó hacia la zona del laboratorio en algo por parecido a esto, como un recipiente con hielo picado y se lleva, y puede ser que esto dure de transportarlo 5 minutos, tiene que ser algo rápido. Grandes bloques de hielo no se recomienda, agua tibia tampoco, y el movilizarse con una unidad de freezer pequeña que necesite transporte ya es bastante incómodo. Recordemos que hay algunas pruebas que necesitan ser transportadas de forma fría. Ahí podemos tener por ejemplo, cuando se va a estudiar presencia de amonia, catecolaminas, gastrina, es una, ácido láctico, hormonas paratiroideas, gases arteriales, piruvato, la adenocorticotrópica, la hormona entonces hay algunos recipientes que son un poquito ya más profesionales, que son ya transportes de especímenes que incluyen muchas veces, por ejemplo, este paquete de congelable, reusable, que es bien duro, sólido. Entonces, lo que se trata es que no haya contacto directo con las muestras, se le pone algún tipo de tela o algo que lo separe. También tenemos estas como espumas que sirve para colocar viales. Aquí, por ejemplo, cada oído de esto que ustedes ven puede ir un tubo acá, ¿sí? Capacidad para 9 tubos de transportarlo. También tienen lo que son estos contenedores desechables de agujas, de cosas con punta. Puede ir también y esta bolsita acarreadora que solamente son pequeñas, podrían ser de 9 por 7 por 5 y es como que fuera una bolsita térmica
de las que se usan, muchas personas las pueden usar en una forma muy parecida para llevar su almuerzo, pero estas son como para movilizar muestras que necesitan transportarse frescas, frías. Veamos esta otra pregunta. ¿Cuál de los siguientes, de acuerdo al orden que ha aceptado la CLIA, debe ser llenado por último? En última posición. El 4. En base a los criterios que están. El 4. La banda, en este grupo de la banda. Sí, es correcto. En este grupo de la banda sí es el que sería el último. Allí hay. En este orden tenemos, por ejemplo, dijimos, si hay presencia de indicación de cultivo de sangre, ya sea tubo o botella, es el número 1. Si no, el de los tubos que tienen sodium citrate, citrato de sodio, que serían los tapones celestes o azules, azul claro, va el siguiente. Luego tenemos los tubos de sueros, que incluyen aquellos que tienen activadores de coágulo y geles. Ahí van está el camuflajeado, el color dorado, va ahí. Luego tenemos los de color verdes, que serían aquellos que tienen tubos con heparina en su interior, con o sin gel, ya sea el verde claro o el verde oscuro. Luego tenemos el lavanda, que ustedes contestaron, que son aquellos tubos que tienen el EDTA o el EDTA, ya sean con o sin gel separador, va ahí. También recuérdense que el otro que tiene EDTA es el de color rosado, el pink, va también ahí en ese orden. Y luego tenemos por último el color gris, que es aquel que tiene el sodium fluoride y el potasio oxalato, que el potasio oxalato es el inhibidor glicolítico, o sea, el preservante de glucosa. Entonces ustedes contestaron bien el orden en base a lo que estaba en la pregunta. Ahora veamos dice, usted está trabajando como asistente médico y recibe una orden del laboratorio que tiene escrita la palabra STAT. ¿Qué dijimos que era eso? ¿Qué significa STAT? O lo que era lo más urgente posible, ¿verdad? La número 2 debe ser. ¿Cuál sería la número 2? Sí, porque es lo más urgente para un diagnóstico. Sí. Sí, la palabra STAT lo van a ver en muchas cosas. Por ejemplo, en laboratorios lo usan bastante, que son aquellos exámenes que son urgentes, como usted lo dijo, lo más urgente posible. Son necesarios para obtener diagnóstico y por ende, en base al diagnóstico, definir tratamiento. Muchas veces un retraso en el análisis de sangre de estos pacientes que van como STAT puede significar la vida o la muerte. Muchas veces un retraso puede significar una amenaza a la vida o a la calidad de vida que esta persona va a tener a posteriori. O sea, cuando la palabra STAT está ahí, hay que actuar de manera inmediata. Muchos laboratorios, hospitales, tienen ya gente asignada a este tipo de exámenes, de STATs. Ya que imagínense, un hospital, tanto departamentos que hay, pediatrías, las salas de emergencia, quirófanos, todo eso, entonces puede estar llegando STAT de manera bastante frecuente. Entonces necesitan gente que esté dedicada exclusivamente a este tipo de exámenes. Luego tenemos otros exámenes que pueden ser rutina, que son aquellos que se coleccionan y se apartan para efectividad y costo-beneficio de los laboratorios y los coleccionan de manera seriada durante el día. Por ejemplo, a las 9, a la 1 de la tarde, a las 4, así. Esos son aquellos exámenes de rutinas. Son necesarios, pero no de manera inmediata. Y tenemos los del ASAP, que se llaman, o as soon as possible, que son aquellos que son necesarios, pero no con la premura del STAT. Ahora, ya que hablamos un poquito de lo que estamos hablando de STAT, rutina, ASAP, traten de ponerle las letras que están acá a la izquierda en uno de estos sitios. Pongámosla.
El C en 2 hours o less. El B, 1 hour Vamos, o less. Y el, bueno, y el A, eh, por- eh, perdón, el B me dijo ¿dónde? el B, que es el está en el one, en el primero, en el 1 hour o less, en 1 hora o menos. Oh, ok, perdón. Ajá. ¿Y el otro? El C debe en el que dice 2 hours o less, 2 horas o menos. Y el de rutina, bueno, ya debe, el A debe ser abajo. Y lo tenemos acá, este acá. Ok. Entonces tenemos ya lo que es el stat, que sería que dijimos que el stat era resultados que no se pueden retrasar, ya que pueden poner en riesgo la vida de un paciente, sería en el B, correcto. El rutina sería aquellos que pueden ser de 4 horas y como dijimos, por costo-beneficio del laboratorio, muchas veces ellos se toman, se colecciona la sangre y se agrupan y se van a traer de manera seriada durante el día. Estos resultados son necesarios, pero no con una base inmediata para el diagnóstico, sino que podría ser de 4 horas y la muestra se procesa luego en el laboratorio. Y luego el as soon as possible o ya sería aquel que también es necesario hacerlo, pero no con la premura del Estado. Entonces ahí ya hablamos de 2 horas o menos desde que la muestra se tomó, se envía al laboratorio y se encuentra un resultado. En base al STAT, yo les voy a compartir algo en lo del STAT, que es bien importante y la premura a veces hay que tomarla muy en serio. Por ejemplo, pacientes que han tenido un ACV, un accidente cerebrovascular o un stroke, ellos necesitan, en muchos casos, que se les haga una tomografía o un scan del cerebro y que se va a usar material de contraste. En algunos casos, los médicos necesitan evaluar lo que es la función renal y dejan nitrógenos ureicos y creatininas en STAT. Y son exámenes que se tienen que procesar en menos de 1 hora porque también las enfermedades, las situaciones clínicas como es un stroke, tiene una ventana, unas horas de oro que no se puede dejar pasar porque la secuela sería desastrosa para pacientes. Sería entre recuperar un paciente y dejar a un paciente ya con secuelas de movimiento y habla y cognitiva bien desastrosas. Entonces, por eso es bien importante darle una seriedad a esto del estar de bien, de hacerlo con una premura, que en Estados Unidos yo lo he visto mucho, que aquí se la toman bastante en serio y cuando algo es STAT, lo procesan con eso, menos de 1 hora. Veamos este otro, que dice una prueba de papel se enviará a qué departamento de laboratorio para análisis. La B. La B, histología. Sí, la B. Citología. Sí, básicamente lo que se pretende acá es estudiar la célula, la forma de la célula. Y acá es lo que es la citología, los laboratorios. El otro día que vimos la revisión de eso, se recuerda que vimos que el departamento de laboratorio de un hospital tenía varias secciones, hablamos de hematología, hablamos de química sanguínea, de banco de sangre, pero que también tienen otras áreas como son, por ejemplo, ahí aparece la microbiología y tal la citología también, que son partes de los laboratorios de los hospitales. En este caso puntual, que es el Papa Nicolau, es citología. Recordemos también que la citología puede ver otras áreas que no sean las cervicales en lo que respecta a lo que es el útero, el cervix, sino que también cualquier muestra que quiera analizar células que podrían ser muestras de
de aspirados bronquiales, tratando de encontrar presencia de células anormales que vienen de un área del pulmón. Entonces también puede entrar en lo que es la citología, que básicamente lo que ellos quieren ver es la forma, morfología de la célula, si es anormal o normal. Entonces ya ahí el patólogo que evalúa la muestra en base después de la que ha sido coloreada con diferentes medios, ya hace el diagnóstico. ¿Cuáles serían dos de los exámenes más comunes que se hacen en los laboratorios como pruebas de coagulación? La B. Sí, la B. La B. Sí, es correcto. Sí, ahí la prueba de coagulación sería una de las más comunes, o las dos de las más comunes son la PT y PTT. Tiempo de protrombina y tiempo parcial de tromboplastina. Las otras que están ahí son básicamente hematología. Tenemos la hemoglobina, hematócrito, la cuenta de glóbulos rojos y células blancas, y luego la de las vitaminas, que es vitamina B12 y folatos. Pero la PT, PTT serían de las más comunes en cuanto a lo que es la coagulación. ¿Cómo se llama el instrumento que se usa en los laboratorios para preparar suero? Centrífuga. La A. La A. La centrífuga, sí. Acá les puse una fotografía. En cuanto a la centrífuga, les quiero compartir. La centrífuga hay de muchos tamaños. Hay algunas que son pequeñas, otras que son grandes, capacidades para bastantes tubos. Lo que vimos en el video, ahí el laboratorista, si ustedes vieron, él mostró una centrífuga que tenía una capacidad como para 20 tubos, era bastante grande. Y puede hacer muestras bastante grandes de un solo, en bloques, y ya está programado muchas veces en la centrífuga. Una vez se le ponga la carga de tubos, ya más o menos a 12, 15 minutos, ya ella para y ya se pueden sacar los tubos. Ya tenemos la presencia de lo que es el suero. Y habíamos dicho que la vez pasada mencionamos que el suero y el plasma eran las partes líquidas que vienen de la sangre, que permanecen una vez que las células de la sangre se remueven o se apartan, y que ahí era lo único que ellas eran comunes, que eran líquidas las dos, pero cada una tenía una característica muy especial. Por ejemplo, en este caso que estamos hablando de el suero, es la parte líquida que permanece, pero después de que se forma un coágulo, de la sangre se coaguló, entonces obtenemos suero. Eso es lo que más se usa para el análisis de la sangre, de las químicas. Luego tenemos el plasma, que es la parte líquida que permanece cuando se inhibe o se previene la coagulación con el uso de anticoagulantes. Entonces ahí tenemos plasma. En este caso vamos a ver que la plasma y el suero necesitan de la centrífuga para separar las células más pesadas que se van al fondo del tubo, como lo ven acá. Y ya el flotante, ya la parte líquida que permanece, es la parte, podría ser plasma si inhibimos la coagulación, o podría ser suero si hubo coagulación y está al fondo. Veamos que hay unas pruebas que se agrupan en nombres que se llaman paneles. Entonces las muestras por paneles ya es una forma estándar nacional de nomenclatura en cuanto a exámenes. Por ejemplo, la prueba de el panel, que donde se agrupan los colesteroles, triglicéridos, HDL y LDL, ¿cómo se llama ese? Lipid panel. La D. Lipid panel, sí, el panel lípido.
Sí, el panel, la D, el panel lípido, sí, el panel lípido es un grupo de muestras de química que se usa mucho para lo que es cuando se hace el físico anual de todos los pacientes, cuando nosotros vamos a hacernos, a nosotros nos mandan esto. Cada año en nuestro primario, el médico familiar o el internista quiere ver cómo estamos, entonces nos manda, entre ellos el panel lípido, puede ser que también vaya otro panel que se llame, acá podría estar el Comprehensive Metabolic Panel, el CMP, o el Basic Metabolic Panel, que da electrolitos, o sea, hay diferentes paquetes, conocidos también como panels. Y este específico que les preguntamos acá, el lipid panel incluye esto, lo que es el colesterol, triglicérido y los dos, la lipoproteína de baja densidad y de alta densidad, que básicamente son para medir riesgo cardiovascular. Veamos este símbolo que está en el lado derecho de la pantalla. Este pictograma, ¿qué le dice a usted cuando lo ve? ¿Qué mensaje le manda cuando lo vemos? Que decimos, la 1, riesgo biológico. Sí, la 1. 1, sí. Tenemos recuérdense que básicamente este programa es el riesgo. El fondo puede ser que tenga otro color. Puede ser, en este caso yo ahorita lo puse en amarillo. Podría estar con un fondo naranja, rojo, un fondo rojo, pero la cosa es que este pictograma es de riesgo biológico. Hay otros, por ejemplo, este de radiación ionizante, que se ve mucho cuando alguien se está tomando una rayos X, los laboratorios iluminan este pictograma y se ve afuera de las áreas donde están radiando, que en ese momento se está liberando radiación ionizante, entonces se ilumina. Y hay otros, como aquí les puse este tóxico, que sería potencialmente mortal, ¿verdad? Tóxico. Alto voltaje, o cuando en áreas donde no quieren que accedan personas que tienen algún tipo de, por ejemplo, marcapasos o implantes metálicos, como podrían ser prótesis, ya sea de sitios como caderas, rodillas u otros donde estén. Vamos a hacer esta pregunta y aquí vamos a hacer la pausa de la primera hora en esta que dice el SDS. ¿Qué es eso? ¿Se recuerda? Ese no ¿Y es donde ponen, no es donde ponen La ¿Cuál? 1. los elementos químicos. Como una tabla donde ponen cosas químicas ahí. Sí, pero ¿qué está incluido ahí? Como una guía, ¿no es? Ajá. Las iniciales son como hojas informativas y hojas de datos de seguridad. Y como usted lo dijo, son los químicos que cada químico tiene una SDS. Y, por ejemplo, los laboratorios deben de tener información disponible de cada químico que se esté usando en ese laboratorio y tiene que estar accesible para los pacientes. Básicamente lo que nos da es información general y de emergencia de ese químico. Puede ser cómo transportarlo, cómo disponer de él cuando ya hay ya para deshacerse de él como desecho. ¿Dónde se puede guardar? ¿Cómo reaccionar ante un derrame de ese químico? Ante una contaminación. O sea, es una información general e información bien específica de la emergencia. O sea, esa es lo que se lee cuando uno ve SDS, Safety Data Sheet. Eso es lo que nos está diciendo. No es nada de que cómo se hizo, que de producto del competidor, o nada que eso, sino que información general y de emergencia de ese específico químico.
Bueno, vamos a hacer entonces la pausa acá y luego regresamos. Yo creo que el doctor les dijo que la doctora Sí, Kenia Félix iba a hablarles lo que es a las 8:15, entonces regresamos a las 8:15.